Buenas noches. Tengo que decirles que para mí es auténticamente un honor, un placer y un privilegio volver a estar con ustedes y poder además abordar un tema como el tema de la familia. Quisiera decirles que el tema de la familia es muy amplio. He calculado que entre las exposiciones y el tiempo de respuesta a las preguntas vamos a estar juntos no menos de 8 horas. Parece que es mucho tiempo, pero no lo es. Y quisiera decir que forzosamente en las exposiciones que tengamos yo voy a tener que ir a vuelo de pájaro. Quedarán muchos cabos sueltos. Vamos a intentar atar algunos de esos cabos sueltos con las preguntas que podamos atender en el periodo de respuestas, de preguntas y respuestas, y voy a intentar cubrir algunos aspectos de la familia. No creo que en 8 horas, incluidas las preguntas, pueda cubrir todo. Voy a intentar esta noche que vean ustedes que lo que entendemos como familia, la vida de familia, es una bendición, porque la familia no se ha concebido siempre en los términos en que aparecen las Escrituras, ni siquiera las confesiones cristianas siempre, o que se dicen cristianas, han visto lo que era realmente la familia. Y mañana estaremos viendo lo que es la vida de la familia en la Biblia. Veremos los esposos, veremos los padres y terminaremos viendo la manera en que la familia influye en muchas áreas, como es, por ejemplo, la educación, como es, por ejemplo, la socialización, y concluiremos con los desafíos, los retos y los peligros que tiene la familia a inicios del siglo XXI. Como ven ustedes, es mucho material y vamos a intentar cubrir todo ese material, pero tenemos que empezar con una parte de nuestro material que hace referencia a cómo no se pueden dar por supuestas muchas cosas sobre la familia, porque efectivamente la familia ha sido objeto de, yo diría que de formaciones, de falsas enseñanzas, de comportamientos que son totalmente distintos a lo que marca la palabra de Dios. Y precisamente antes de ver lo que es la palabra de Dios, lo que enseña al respecto, nos vamos a detener en nuestra primera exposición en esa vida de la familia, en la manera en la que ha sido vista a lo largo de siglos. Y mañana empezaremos contando cómo se debe ver, cómo aparece en la Biblia, cómo recuperó la visión de la familia la Reforma y cómo es enormemente distinto a lo que van a ver en los próximos minutos. Primero de entrada, si en estos momentos pudiéramos colocarnos en una máquina y esa máquina nos permitiera regresar en el tiempo, nos permitiera de alguna manera ir hasta un punto de la historia que coincidiera con el momento en el que vivió y ministró Jesús y que coincidiera también con la predicación de los primeros apóstoles, nos encontraríamos con una situación de la familia muy distinta a la que nosotros hemos conocido o a la que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, y esta es una cuestión en la que me voy a detener bastante en el curso de esta noche. Por ejemplo, si usted fuera una mujer en el siglo I, si cualquiera de ustedes, hombre o mujer, hubiera sido una mujer en el siglo I, se hubiera encontrado con que vivía auténticamente un deporte de riesgo. Al hecho de ser mujer en el seno de una familia, no hablo ya si nacía en medio de un grupo de esclavos o algo parecido, si nacía dentro de una familia, era algo que empezaba siendo un auténtico deporte de riesgo porque no era nada seguro que sus padres la dejaran vivir. Y esto es algo que me parece enormemente importante. Las niñas eran consideradas como un producto prescindible, eran una carga molesta para la mayoría de las familias y lo normal es que en el seno de la familia se desprendieran de las niñas. Voy a leerles una carta de un buen padre y esposo del siglo I que escribe a su mujer que está embarazada. La carta la escribe Hilarión a su esposa Alice y, por cierto, Hilarión está de viaje en Alejandría y escribe a su mujer interesándose por cómo se encuentra y cómo va transcurriendo su embarazo. E Hilarión le dice lo siguiente:
Sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Ahora, lo que cuenta Hilarión en la carta es extraordinario. Es un esposo cariñoso. Le dice a su mujer: mira, lo mismo, estoy de viaje en Alejandría, de viaje de negocios, lo mismo me tengo que quedar un poco más, no te preocupes, no te va a faltar dinero, el dinero que tú necesitas yo te lo envío. No te preocupes tampoco por el niño, por favor, que ya tenemos, cuídalo, que me acuerdo mucho, tú sabes que no te puedo olvidar, te estoy recordando continuamente. Y en medio de esa imagen de buen padre y buen esposo le dice a su esposa: bueno, estás a punto de dar a luz. Si das a luz a un niño, consérvalo. Y si es una niña, desembarázate de ella. Esto no era algo que sucedía solo con Hilarión, insisto, buen padre y buen esposo. La carta es una carta cariñosa, no te preocupes si me retraso, no te va a faltar dinero, te lo voy a mandar. ¿Cómo voy a dejar de pensar en ti, cariño? Pienso en ti a todas horas, cuida a nuestro hijito. Pero incluso el buen padre y esposo que era Hilarión tenía muy claro lo que era tener una hija. Si nace un niño lo conservas, si nace una niña la tiras. Esto no era algo que sucediera solamente con el caso de Hilarión, que parece que es un esquizofrénico, por un lado tan dulce, tan tierno, por otro lado diciendo: si aparece una hija, tírala por ahí. Esto era lo común en el Imperio Romano. En recientes excavaciones, uno de los hallazgos más pavorosos en algunas de las ciudades del Imperio Romano es que las alcantarillas estaban atascadas. Las alcantarillas finalmente se atascaban, y se atascaban sobre todo por cadáveres de bebés. Cuando el niño nacía, no querían al niño y lo tiraban a la alcantarilla. Era la manera más fácil de deshacerse de ello, e incluso muchos hubieran pensado que era una manera misericordiosa y compasiva de deshacerse del niño, porque había padres que abandonaban a la niña recién nacida y siempre había cazadores de esclavos alrededor que se apoderaban de la niña y la convertían, en cuanto que crecía un poco, en una prostituta, en una esclava, etcétera, etcétera. De modo que los padres que tiraban a la niña por la alcantarilla evidentemente pensaban que era más piadoso. Porque, digo la niña, porque la mayoría de los cadáveres de niños que hemos encontrado en excavaciones arqueológicas en alcantarillas eran niñas, no niños varones. Esto era tan claro que en la época de Jesús, en la época de Pablo, en la época de Pedro, en las ciudades el desnivel que había entre hombres y mujeres era escandaloso. Por regla general, si ustedes ven una pirámide de población en cualquier país, en cualquier época, al inicio de la pirámide de población los hombres y las mujeres son más o menos los mismos, y a medida que van pasando los años hay más mujeres. Porque de manera natural las mujeres, que son las que transmiten la vida, las que dan a luz a los niños, resulta que tienen una cierta mayor resistencia para cierto tipo de dolencias. Y los hombres morimos antes, y cuando llegamos a los últimos escalones de la pirámide de población siempre hay más mujeres que hombres. Eso es lo normal en una situación natural. ¿Qué pasaba en Roma? Fíjense, en una ciudad como Roma, por cada 100 mujeres había 131 hombres. La razón fundamental es que matábamos a las niñas, y las matábamos con tal alegría que efectivamente había un desequilibrio de población, pero no el normal y natural a favor de las mujeres, sino a favor de los hombres. Eso en la ciudad de Roma. Si uno iba, por ejemplo, a las ciudades romanas del Imperio Romano, en Italia, en Asia Menor y en África, por cada 100 mujeres había 140 hombres. Es pavoroso lo que significaba para la mujer vivir en esa época. En un estudio arqueológico realizado por Lindsay, de 600 familias estudiadas en una de las ciudades del Imperio Romano, en la época de Jesús y de Pablo, solo 6 familias de 600 tenían más de una hija. Es decir,
el 99% de las familias habían matado a la segunda hija, o a la tercera o a la cuarta. Solo un 1% de las familias estaba dispuesta a cargarse con una segunda hija. Esto verdaderamente es tremendo. De modo que la vida de familia no era precisamente maravillosa si se daba la circunstancia de que uno, por ejemplo, una nacía mujer. No solamente eso, en un momento determinado se daba también la circunstancia de que había que casar a las niñas. Las niñas eran una carga que no era querida y, por lo tanto, como era una carga que no era querida, las niñas se las casaba cuanto antes, sobre todo para quitarse la carga de encima. Ya era bastante tener una hija en la familia, encima mantenerla años y años era intolerable. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de las mujeres del Imperio Romano, en el que vivió Jesús, y Pablo, y Pedro, y Juan, eran mujeres que eran casadas prácticamente en el momento en el que dejaban de ser niñas. Cuando tenían su primera menstruación, cuando tenían su primera regla, se las casaba inmediatamente. Y esto no excluía a las niñas de clases altas. No es que en el caso de las familias más humildes, más pobres, más necesitadas, en una situación más precaria, se quitaran a la única niña que había en casa enseguida. No, esto sucedía incluso en las familias nobles. Por ejemplo, Octavia, que era hermana del emperador Octavio, se casó con 11 años. Agripina, que llegaría a ser emperatriz, se casó con 12 años. Tácito, el historiador romano, que nos habla de cómo Nerón persiguió a los seguidores de un tal Jesús al que Pilato crucificó en Judea, se casó con una joven de 13 años. Quintiliano, el maestro del uso de la lengua latina, que decía cómo había que escribir y hablar en latín, un gran escritor, tuvo su primer hijo de una esposa de 13 años. Y Plutarco, el autor de las Vidas Paralelas, nos informa de que los romanos entregaban a sus hijas para que contrajeran matrimonio cuando tenían 12 años o incluso menos. De manera que la situación dentro de la familia, especialmente si eras una mujer, verdaderamente era muy complicada y muy difícil. Si conseguías sobrevivir al nacimiento, te esperaba un matrimonio muy temprano, casi un matrimonio infantil, no del todo infantil, porque claro, ya había tenido la primera regla y al menos técnicamente se podía decir que no era una niña, aunque evidentemente en términos físicos en la mayoría de los casos seguía siendo una niña y psicológicamente seguiría siendo una niña, y por supuesto esto se consideraba que era algo absolutamente tolerable. Y si en algún momento tenías hijos, por supuesto tenías muy claro que al tener hijos te ibas a deshacer de ellos de la misma manera. Por ejemplo, si tenías una niña, es posible que la primera niña la conservaras. En el caso de que tuvieras otra niña, seguramente tu esposo, como Hilarión, que no quiso tener ni la primera niña, te diría desembarázate de ella, y lo más seguro es que se hiciera así. No solía practicarse mucho el aborto, fundamentalmente porque el aborto implicaba peligro para la vida de la madre, por eso se prefería abandonar al niño, pero esa era la situación que había. ¿Qué sucedía si en lugar de vivir en ese mundo del siglo I, en ese mundo en el que se movió Pablo, donde él podía ir por Galacia o podía ir por Éfeso, por Corinto, por Roma, y tenía que ver continuamente ese panorama? El panorama en el mundo judío era algo mejor, pero no olviden que en el mundo judío los judíos 3 veces al día rezaban una oración en la que daban gracias a Dios por no ser ni gentil, ni asno, ni mujer. De modo que la situación era mejor, seguramente a la niña no la iban a matar, por supuesto, pero la consideración que tenía no era mucho mejor. Esta situación cambió con el cristianismo, hablaré de ello mañana, pero cambió por poco tiempo. En el siglo IV, el cristianismo se vio seducido por el poder político, llegó a la conclusión de que podía llegar a cambiar la sociedad acostándose con el emperador,
Y, por supuesto, las consecuencias fueron que entró en el cristianismo una enorme cantidad de prácticas paganas que duran hasta el día de hoy, pero también entraron ideas y mentalidades paganas. Y esas ideas y mentalidades paganas duraron durante siglos hasta la época de la Reforma y afectaron a la visión de la familia, del matrimonio y de la mujer. Permítanme que les dé algunas pinceladas para que puedan ustedes ver lo que significaba eso. Vamos a empezar con los padres de la Iglesia. Hay gente que últimamente, seguramente porque no los ha leído, se siente muy fascinada y muy atraída por los padres de la Iglesia y entonces dice, bueno, deberíamos leer los padres de la Iglesia, se aprende muchísimo. En fin, gente que empezó a escribir en los primeros siglos y tenemos mucho que aprender de ellos. Algunas cosas sí, pero otras son tremendas. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, escribía lo siguiente: toda mujer debería enrojecer de vergüenza solo al pensar que es mujer. La razón es que saben ustedes que hubo una mujer que se llamó Eva. Pero claro, Clemente podría haber añadido, todo hombre debería enrojecer de vergüenza pensando que es hombre y que hubo un hombre que se llamaba Adán. No, eso en la mente de Clemente de Alejandría no entraba en absoluto. Era algo limitado totalmente a las mujeres. Las mujeres son esa parte del género humano que de pronto deberían de colocarse delante del espejo y decir, cielos, soy una mujer, y ponerse absolutamente coloradas por vergüenza. El padre Clemente era verdaderamente para echarla a comer aparte. Claro que Tertuliano escribía cosas peores. Tertuliano, sobre todo, desarrolló su actividad en el siglo III, estaba muy contaminado de esa visión pagana y escribía lo siguiente acerca de las mujeres, en un libro que se llama Del culto de las mujeres. Dice así: ¿no sabes que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre tu sexo sigue perdurando en esta era. Necesariamente la culpa debe también persistir. Tú eres la puerta del demonio. Eres la que rompió el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera que abandonó la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no tuvo el valor suficiente de atacar. De esa manera tan fácil destruiste la imagen de Dios que es el hombre. A causa de tu deserción tuvo que morir incluso el Hijo de Dios. Cualquiera que compare, por ejemplo, la descripción que aparece en 1 Corintios 15 o en Romanos 5 del pecado, de la caída, con lo que cuenta aquí Tertuliano, se dará cuenta que no se parecen nada. Es curioso como Pablo insiste en que hubo un primer hombre, Adán, en el cual morimos todos porque él cayó y nos salvamos por un segundo hombre celestial que es el Señor y que murió por nosotros. Curiosamente, Pablo no parece que tenga mucho interés en la parte de Eva y desde luego ni se le ocurre decir que tú eres la culpable de todo y eres la puerta del demonio. No es la visión bíblica. Si era la visión del noble y notable Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. Aquí tenemos problemas y la culpa la tiene una mujer. Es más, las mujeres hoy en día deberían considerar que por su culpa estamos como todos. La puerta del demonio es la mujer. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, podría añadir alguno. Esa visión de Tertuliano aparece precisamente en otros autores como Jerónimo. Jerónimo era un personaje absolutamente obsesionado por el sexo y por las mujeres. Y como había decidido que lo mejor que se podía ser en esta vida era ser virgen, y además se dedicaba a predicar esto sobre todo a las mujeres, pues de hecho consideraba que también la mujer era la puerta del diablo y por supuesto que cualquier cosa relacionada con el sexo era mala. Y en este sentido algunas de las cosas que escribe Jerónimo hacen pensar incluso en su falta de salud mental. Por ejemplo, en un libro que se llamaba Contra Joviniano, Jerónimo escribió lo siguiente: el hombre prudente debe amar a su esposa con fría determinación, no con cálido deseo. Nada más inmundo que amar a tu esposa como si fuera tu amante.
debía de ser la vida sexual de estos matrimonios verdaderamente envidiable. Es decir, pensar que amas a tu esposa con fría determinación y que es absolutamente inmundo el sentir un deseo sexual hacia ella es verdaderamente terrible. En su comentario al Cantar de los Cantares, Jerónimo decía lo siguiente: sentirse atraído sexualmente por la esposa es lo más inmundo en lo que se pueda pensar. Esto es verdaderamente algo que está a años luz del Cantar de los Cantares, de los textos de la Biblia donde se habla de que te recrees con tu esposa como si fuera una cierva joven, o en los que se habla de que el primer mandamiento que Dios dio al género humano fue precisamente el de crecer y multiplicaos. Esta visión de la mujer, que es una visión denigrante y antibíblica, pagana, pero que ya había entrado en el cristianismo, y que influía en la visión del matrimonio, influía también en la visión de lo que era la familia. San Juan Crisóstomo, otro de los padres de la Iglesia, escribía lo siguiente: las mujeres están hechas esencialmente para satisfacer la lujuria de los hombres. Sinceramente me parece una descripción degradante de aquello para lo que están hechos las mujeres. Es cierto que la relación sexual entre un hombre y una mujer es algo natural, pero no es una especie de deseo inmundo que hay que satisfacer, y mira tú por dónde hay un instrumento para que los hombres se satisfagan, que son precisamente las mujeres. No solamente eso, San Juan Crisóstomo tenía una idea maravillosa de cuándo había aparecido el pecado en el mundo, el matrimonio en el mundo. Era una idea equivocada, pero realmente notable. Y decía lo siguiente: solo después del pecado el hombre se vio cargado con la esclavitud del matrimonio. Es decir, vino la caída fue un desastre, y entre los desastres que derivaron del desastre de la caída estuvo el matrimonio. Cualquiera que lea el libro de Génesis sabe que esto es falso. Dios unió a Adán con Eva, consideraba que no era bueno que el hombre estuviera solo, incluso antes de la caída. El primer mandamiento que contiene la Biblia es peru urrebu en hebreo, es decir, creced y multiplicaos, y además Dios había establecido claramente que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne y no tendrían vergüenza el uno del otro, todo eso antes de la caída. Parece ser que la Biblia que utilizaba Juan Crisóstomo, si es que utilizaba alguna Biblia, desde luego no era una Biblia correcta, porque el matrimonio no fue una carga derivada de la caída, fue una bendición anterior a la caída que también se vio afectada como consecuencia de la caída. El más importante de los teólogos, de los padres de la Iglesia originales, fue Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, que por cierto había tenido una vida peculiar, por ejemplo, estuvo viviendo muchos años con una mujer que no era su esposa y a la que abandonó miserablemente en un puerto a la pobre después de que había tenido incluso un hijo con él, tenía una visión, después de hacerse cristiano, sobre la familia, la mujer, el sexo, que era verdaderamente lamentable. Por ejemplo, Agustín de Hipona escribía lo siguiente: es de Eva, de la tentadora, de quien debemos tener cuidado en toda mujer. No logro ver qué utilidad puede tener la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir hijos. Esto es una visión bien miserable, bien pobre y bien degradante de la relación entre un hombre y una mujer. No consigo ver, sinceramente, la utilidad de las mujeres. Bueno, sí, es verdad, se quedan embarazadas y así continúa andando la especie humana. Pero fuera de eso no consigo ver la utilidad por ningún sitio. San Agustín era tremendo. Claro, por eso mismo escribía, entre otras cosas, que el hombre vivía en el paraíso sin ningún deseo sexual, así que no había relaciones sexuales, ni nacimientos, ni otra clase de corrupciones. Primero, esto es falso, a la luz de la Biblia, pero decir que las relaciones sexuales y los nacimientos son una forma de corrupción es verdaderamente inquietante.
El celibato obligatorio no es precisamente una bendición a lo largo de la historia, aunque algunos consideren que es lo ideal para un clérigo. Y, por supuesto, Agustín decía además otras cosas, como que solo después del pecado el hombre se vio cargado con la esclavitud del matrimonio, o es de Eva, de la tentadora, de quien debemos tener cuidado en toda mujer, o en el matrimonio las relaciones sexuales con el propósito de la procreación no implican falta. Pero si la causa es la satisfacción de la concupiscencia, es un pecado venial. De manera que las relaciones sexuales en el matrimonio son un pecado venial. Esto, como forma de corrupción de la enseñanza de la Biblia, desde luego no tiene desperdicio. El teólogo más importante de la Iglesia Católica durante la Edad Media, sin embargo, no fue San Agustín de Hipona, sino Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino consiguió adaptar al catolicismo la filosofía pagana de Aristóteles. Hay dogmas católicos como el dogma de la transubstanciación, que está definido totalmente en términos aristotélicos, lo cual es ciertamente tremendo. Y Tomás de Aquino sí ha seguido ejerciendo una influencia como prácticamente el teólogo estrella de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. Incluso todavía hoy en día hay toda una corriente para que el tomismo, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, recogida por ejemplo en la Suma Teológica, siga siendo precisamente lo más importante dentro del pensamiento católico. ¿Y qué pensaba Tomás de Aquino, que por ejemplo siguiendo a Aristóteles decía que la esclavitud es natural porque algunos hombres son por naturaleza esclavos? ¿Qué pensaba Tomás de Aquino sobre la mujer, la familia, el matrimonio, el sexo, etcétera? Bien, Tomás de Aquino definía a la mujer como un ser endeble y defectuoso. Yo no tengo mucho problema en aceptar esa definición para la mujer, siempre que se acepte que también los hombres son endebles y defectuosos, pero pretender que la mujer es un ser endeble y defectuoso en contraposición al hombre que no es endeble y defectuoso me parece un disparate. Claro que Santo Tomás de Aquino no se quedaba ahí. Afirmaba que la mujer constituye un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. La afirmación es absolutamente intolerable, es decir, la mujer es un hombre que no termina de salir bien. Es como si te pones a hacer una figurita de barro y estás pensando que la figurita de barro pues sea un ciervo, pero al final no sabes cómo colocarle bien la cornamenta al ciervo y no sé qué. Un caballo, he hecho un caballo. Y entonces la mujer pues resulta que es una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. La idea de que la mujer precisamente fuera creada para convertirse en la ayuda idónea del hombre, para Tomás de Aquino, a fin de cuentas, fraile que vivía solo con otros hombres, no debía de pasarle en absoluto por la cabeza. El celibato obligatorio parece que produce cierto tipo de trastornos, no hay nada más que ver las afirmaciones de estos santos varones. Pero la idea es muy clara, la mujer es un hombrecillo defectuoso y mutilado. Ahora, fíjense la razón que, según Santo Tomás de Aquino, está detrás de que nazcan hombres y mujeres. Si nacen mujeres, se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos. Es decir, si tienen ustedes la desgracia de tener una niña, porque deberían saber, esto viene desde el paganismo de Roma y de Grecia, que tener una niña es una desgracia, que sepan que es que tienen el esperma defectuoso o que había un viento húmedo, con lo cual procuren tener la próxima vez relaciones sexuales con su esposa cuando no haya viento húmedo, porque pueden hacer una niña. Esto escrito por el teólogo puntero de la Iglesia Católica durante casi un milenio. No solamente eso. De aquí, Tomás de Aquino sacaba otras conclusiones. Por ejemplo, afirmaba que la mujer solo es necesaria para la reproducción. Seguía a San Agustín.
La mujer es un engorro, es un hombrecillo defectuoso, deriva, nace porque hay defectos del esperma o de los vientos húmedos y en última instancia solo sirve para la reproducción. ¿Y eso qué significa en el seno de la familia? Porque claro, en un seno de la familia donde de los dos padres, uno de los padres es esa especie de desecho humano que es la mujer, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues Tomás de Aquino extraía las consecuencias. El padre tiene que ser más amado que la madre y merece un respeto mayor porque su participación en la concepción es activa y la de la madre es simplemente pasiva y material. Y el que no se lo quiera creer que reviente, obviamente. ¿Y qué le parecía de todas formas a Tomás de Aquino que efectivamente hubiera sexo en el matrimonio? Consideraba que era una forma de fornicación legalizada e incluso insistía, y lo dice muy claramente en sus obras, que un matrimonio sin relaciones sexuales es más santo. Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica hasta hace 4 días, que supongo que hizo las desgracias, las miserias y el dolor de miles y miles y millones de seres humanos desde el siglo IV hasta el siglo XX y que en algunos casos, cuando estalló la Reforma del siglo XVI, por supuesto, se interrumpió. Cuando les hablen de que hubo una época en que la familia era muy feliz, discurría sobre cierto orden, etcétera, etcétera, es para preguntar dónde, en qué tiempo y en qué lugar. Porque la familia, que es una de las grandes creaciones de Dios, en realidad es la primera institución de Dios. Creó al hombre como varón y hembra a su imagen y semejanza, y el primer mandato contenido en Génesis es creced y multiplicaos. Ha sido objeto de ataques en distintas culturas a lo largo de los siglos. De modo que cuando hablemos en la última exposición de los ataques contra la familia hoy en día, no se asusten porque esto viene de lejos de distintas maneras. Pensar que no era un ataque contra la familia, que en el Imperio Romano las niñas pudieran ser arrojadas a una alcantarilla y que un 1% de las familias estuviera dispuesto a tener solo una segunda hija, es no darse cuenta de lo que es un ataque a la familia. Pensar que no es un ataque a la familia la idea de que las mujeres no podían madurar psicológicamente y físicamente porque con 12, 13 años se las obligaba a contraer matrimonio, es no darse cuenta de lo que es un ataque a la familia. Pensar que no es un ataque a la familia enseñar desde los púlpitos y desde los seminarios que la mujer es un hombrecillo defectuoso e imperfecto, o que si de pronto nace una niña se debe a un defecto del esperma, o que en realidad las relaciones sexuales dentro del matrimonio son una forma de fornicación legalizada, o que por supuesto los matrimonios que no tienen ningún tipo de relaciones sexuales son más santos, son ataques terribles, despiadados, contra el concepto de familia que aparece en las Escrituras y del que me ocuparé mañana. Y en ese sentido, los datos, como verán ustedes, son datos verdaderamente inquietantes. La familia como institución creada por Dios para muchas cosas, pero entre otras cosas para que los hombres y las mujeres crezcan, maduren, se acerquen a Dios, sepan lo que es transmitir la vida, ha sido objeto de ataque a lo largo de los siglos. Y en la época en que Jesús y Pablo desarrollaron su ministerio, desde luego debía de haber familias en las que la vida tenía que ser un infierno, aunque solo fuera por la manera en que se trataba a las mujeres. Y desde luego, cuando en un momento determinado el cristianismo pensó que había conquistado el imperio, cuando era en realidad el imperio pagano el que lo había conquistado, y absorbieron todas estas ideas paganas y negaron lo que estaba en las Escrituras y convirtieron lo más hermoso que puede haber en un ser humano, que es el amor hacia la otra persona, en algo que simplemente era fornicación legalizada, que sería mejor evitar para ser más santos, que simplemente era la unión con un ser cuya utilidad parece ser que solo es que se queda embarazada. El ataque contra la familia fue despiadado, cruel y me atrevería a decir que diabólico.
aunque los que lo sostenían, por supuesto, eran santos que habían llegado a la conclusión de que como sufrían el celibato obligatorio, la puerta del diablo tenían que ser las mujeres, que seguramente les atraían mucho. Pero de una manera tan estúpida como si el avaricioso dijera que el problema no es su avaricia, sino que hay dinero en los bancos. Y cada vez que entra en un banco y ve a un cajero contando los billetes, se pone malísimo, pero la culpa la tiene el cajero y los billetes. Es exactamente la definición de los teólogos católicos al hablar de la mujer. No era la puerta del diablo, era su propia concupiscencia y sus propios deseos pecaminosos los que convertían a la mujer en la puerta del diablo. ¿Y cómo se ha reaccionado históricamente frente a esto? Bueno, voy a hablar mañana de la visión bíblica de todo esto y no me voy a entretener ahora, y eso me evita explicar lo que apareció en el siglo I y cómo el cristianismo cambió esa visión de la mujer, de la familia, del matrimonio, etc. Pero sí me voy a detener en otro momento de la historia en que todo cambió porque de pronto volvieron a la Biblia para saber lo que la Biblia decía sobre el hombre y la mujer, sobre el matrimonio, sobre la familia o sobre la sexualidad, que fue la Reforma del siglo XVI. En la Reforma del siglo XVI se produjo una revolución espiritual porque de pronto los reformadores, que estaban hartos de la inmensa, dañina y maligna corrupción de la Iglesia Católica a lo largo de toda la Edad Media, llegaron a la conclusión de que la única manera de poder adorar a Dios y conocer lo que verdaderamente señalaba las Escrituras era volver a la Biblia. Y de la misma manera que cuando no funciona el televisor o la lavadora o el friegaplatos en tu casa, vas al manual para ver qué le ha pasado al televisor, al friegaplatos o a la lavadora, aquella gente, sabiendo que se jugaba literalmente la vida, decidió volver a las Escrituras. La Biblia que ustedes más utilizan, la Reina Valera, es una Biblia traducida por dos personas que tuvieron que exiliarse de su patria, España, y pasar dificultades a lo largo del resto de su vida huyendo de la Inquisición. Literalmente, para que ustedes pudieran tener esa Biblia, esa gente se jugó la vida, perdió su patria y jamás pudo regresar a la tierra que los vio nacer. Y no fue el único caso, y no fue el peor. Para que los ingleses pudieran leer el Nuevo Testamento en inglés, traducido del griego, para que pudiera leerlo, como decía su autor, el que empuja un arado o el que siembra, William Tyndale acabó en una hoguera. Y la Reforma implicó el hecho de poder cambiar y transformar la sociedad, porque se volvió a la Biblia para saber lo que efectivamente sucedía en la Biblia. ¿Y qué sucedió cuando esta gente, muchas veces humilde, muchas veces perseguida, empezó a buscar en la Biblia lo que la Biblia decía acerca de la familia, del matrimonio, de la mujer, de la sexualidad? Encontraron cosas maravillosas que jamás entraron en mentes pervertidas y degeneradas, como por ejemplo la de Santo Tomás de Aquino, que le llaman el doctor angélico por considerar que hay seres humanos que por su naturaleza son esclavos, o que las mujeres son como un hombrecillo mal hecho que procede de un defecto de la esperma o de los vientos húmedos. ¿Y qué encontraron? Fíjense, William Gotch, hablando de esa insistencia en que no casarse es algo más santo, en que mantener relaciones sexuales es algo pecaminoso, escribió lo siguiente: es considerado doctrina de demonios prohibir el matrimonio, porque es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Gotch está citando al apóstol Pablo cuando escribe a uno de sus colaboradores más cercanos y dice: escucharán doctrinas de demonios como prohibir el matrimonio. De modo que si alguien piensa que efectivamente lo mejor es abstenerse del matrimonio, si alguien piensa que hay algo pecaminoso en ellos, William Gotch dice: debería recordar que eso en la Biblia se denomina doctrina de demonios. Thomas Gattaker, escribiendo sobre esto mismo, dijo: el lecho matrimonial, dice el apóstol, es de por sí libre de contaminación, pero el espíritu de Satanás, hablando a través de estos hombres, o más bien bestias,
dice que el matrimonio es deshonroso. Pueden afirmar que el matrimonio es una deshonra, el matrimonio es algo indigno de los siervos de Dios, de los más dedicados a Dios, etc. Pero la verdad es que la Biblia indica que el lecho matrimonial no tiene contaminación. Y el Espíritu Santo dice que esos son doctrinas de demonios. Es el propio Satanás el que insiste en que la creación más hermosa de Dios, la unión entre un hombre y una mujer, es algo deshonroso. Benjamin Wadsworth, uno de los teólogos puritanos, que por cierto escribió un libro que se titulaba The Well-Ordered Family, la familia bien ordenada, escribió: todo cristiano debería hacer todo lo que pueda para promover la gloria de Dios y el bienestar de aquellos relacionados con Él, y el ordenar bien los asuntos en familias concretas tiende a promover estas cosas. Una familia donde se mantienen la verdadera adoración, la instrucción buena y piadosa y el gobierno es hermosa ante los ojos del mismo Dios. Se deleita en bendecir a las que son así. Formar una familia no es algo secundario para, como diría el fundador del Opus Dei, la clase de tropa. No es algo de segunda clase espiritual. No es unirse con un ser defectuoso que ya sabemos que es mujer por un defecto en el esperma, según dijo Santo Tomás de Aquino. Todo lo contrario. Aquellas familias en las que se mantiene la verdadera adoración a Dios, en que hay una instrucción buena y piadosa, porque la instrucción tiene que darse en la familia. Hablaré de esto mañana bastante extensamente. Y donde efectivamente en la familia existe un orden, esa familia es hermosa ante los ojos de Dios. Es algo que para Dios es bello y Dios se complace en bendecir una familia así. No es la solución para aquellos que no pueden contener sus deseos sexuales, acaban casándose con ese ser a medio hacer que es la mujer o cosa parecida. Es algo en lo que Dios se deleita y que Dios bendice. No solamente eso, Wadsworth insistía, y insistía con razón, en que la familia no surgió de la inmensa desgracia que significó la caída. La familia había nacido antes de la caída y hoy en día, después de la caída, es uno de los canales privilegiados que Dios utiliza para bendecir a la gente. Una vida de familia, de acuerdo a los principios de Dios, es precisamente uno de los oasis que existen en el desierto de nuestra vida. Puede ser una vida difícil, una vida con dificultades, pero uno de esos oasis es precisamente la familia. William Perkins, otro de los teólogos puritanos, extraordinario teólogo, dice así: el matrimonio fue hecho por el mismo Dios para que fuera la fuente de todas las clases y maneras de vida en la comunidad y en la Iglesia. No es el lugar donde hay una fornicación legalizada, como decía Santo Tomás de Aquino. El matrimonio es algo hecho por Dios para que se convierta en una fuente, en un manantial de vida para esas personas, para la familia y para la sociedad. Cotton Mather, uno de los grandes teólogos puritanos americanos, decía lo siguiente: las familias que se atienen a un buen orden producen un buen orden en otras sociedades. Cuando las familias se encuentran sometidas a una mala disciplina, todas las demás sociedades padecerán una mala disciplina. Este es un tema en el que me detendré mañana en una de las exposiciones, pero Cotton Mather en el siglo XVII decía lo que han descubierto los sociólogos en el siglo XX. La base de la sociedad es la familia. Si la familia es sólida, funciona bien, educa correctamente, esa sociedad es una sociedad sana. Cuando la familia no corresponde con eso, la sociedad finalmente es una sociedad enferma. Y no puede sorprender que Isaac Ambrose, otro de los teólogos puritanos, dijera que el hombre y la mujer tienen la tarea de erigir y establecer el glorioso reino de Cristo en su casa. La gente no se casa, volveré a ello mañana, en la Biblia, simplemente porque alguien tiene que en un momento determinado lavar la ropa, cocinar o recoger.
Hace unos años, un amigo mío, no hace muchos años, 2 o 3 años, me recoge en un automóvil y me dice, me casé el fin de semana. Y eso no sabía nada. Sí, alguien tiene que cocinar en casa y limpiar. Se divorció la semana pasada, pero llevaba más de un año protestando de su esposa y diciendo que no sabía qué hacía su esposa en casa y todo lo demás. Yo no voy a pedir que mi amigo, que no es creyente, piense en casarse para erigir y establecer el glorioso reino de Cristo en su casa. Pero evidentemente pensar que te casas con una persona porque alguien tiene que cocinar y lavar la ropa. Hay cocinas y lavavajillas, ¿no? A mí no se me ha ocurrido casarme por eso, tengo un lavavajillas. Es algo verdaderamente absurdo, pero es la idea de mucha gente. El matrimonio es algo mucho, mucho más serio. Es más, implica una enorme intimidad y compañerismo que no existe fuera del matrimonio. William Ames, otro de los teólogos puritanos, decía que el matrimonio era la institución de Dios que establece el compañerismo individual de esposo y esposa. El matrimonio no es el lugar donde tiene la fornicación legalizada o donde uno soporta a la mujer porque se ocupa de una serie de tareas domésticas o cosa parecida. Es una institución creada por Dios para un compañerismo individual y especial entre el esposo y la esposa. Me encanta la palabra compañerismo. Hay algo muy especial en esa definición de compañerismo. Fíjense la definición que daba Henry Smith, otro teólogo puritano, sobre ese matrimonio. Y decía lo siguiente: Dios había instituido el matrimonio para que las infinitas tribulaciones que recaen sobre nosotros en este mundo puedan verse suavizadas por el apoyo y la ayuda del uno por el otro. Esta vida puede ser muy dura. No voy a decir que sea un valle de lágrimas, como dice la Salve, pero puede ser muy dura. Y puede haber dificultades enormes y hay momentos difíciles. Y el bueno de Henry Smith había captado que Dios había creado el matrimonio para que hubiera 2 seres que se apoyarían incluso en las mayores dificultades. Y que incluso cuando las tribulaciones parecen que son infinitas, ese hombre y esa mujer se abrazan y aguantan en este mundo precisamente por el apoyo y la ayuda que se dan el uno al otro. Es una imagen bellísima, pero sobre todo es una imagen real y bíblica. Y en este sentido, por supuesto, el matrimonio era mucho más que una fornicación legalizada, que diría Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, o que tener que soportar a una mujer. Porque, entre otras cosas, los puritanos, como los reformadores que habían vuelto a la Biblia, sabían que la mujer no tenía nada que ver con la descripción de los padres de la Iglesia ni los santos medievales. Robert Bolton, en contra de la visión de santos como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, decía que los maridos tenían que recordar una cosa. ¿Y qué era esa cosa? La esposa tiene un alma tan noble como la del mismo, porque las almas no tienen sexo. Hay un abismo auténtico entre esta visión bíblica y la que dice que las mujeres, pensando que son mujeres, deberían enrojecer de vergüenza. O la que piensa que a fin de cuentas todo el mal en este mundo vino por ahí. Lo de Robert Bolton es tremendo. Pues claro que las esposas tienen un alma tan noble como la de los esposos. ¿Desde cuándo las almas tienen sexo? ¿Desde cuándo las almas se ven lastradas por el hecho de pertenecer a un hombre o a una mujer? ¿Desde cuándo las almas son más pecaminosas porque son masculinas o femeninas? Cuando un esposo contempla a su esposa, tiene que saber que su alma puede ser tan noble como la de él, incluso en muchas ocasiones puede ser más noble que la de él. Thomas Gattaker, que era un personaje extraordinario y que por supuesto nunca hubiera negado que el marido era la cabeza de la mujer, y escribe sobre ello, al mismo tiempo dice lo siguiente: definió a la mujer como una ayuda o un asistente,
no solo una pareja, sino una ayudadora, no solo una compañera, sino también una asistente. La mujer es algo absolutamente extraordinario e indispensable para el varón. Y el varón, si lee la Biblia con cuidado, como intentaremos leerla mañana, tiene que descubrir que efectivamente no solo es una pareja, es la ayuda de su vida. Y no solo es una compañera, es la persona que le asiste a lo largo de su existencia. Y como mencionaba Samuel Torshall, otro de los teólogos puritanos, las mujeres son capaces de los logros más elevados y son la mayor gloria a la que puede avanzar un hombre. Escrito en el siglo XVII, ninguno de estos había ido a una escuela feminista. Samuel Willard, otro teólogo puritano, incluso señalaba que aunque el marido es cabeza de la mujer, sin embargo, el marido no podría pretender imponer sus puntos de vista a la mujer, pensar que siempre tenía razón o hacer oídos sordos a lo que dijera la mujer. Y escribió lo siguiente: el marido y la mujer deberían elegir el momento más adecuado para reprenderse el uno al otro por cosas que exige su amor y el deber. No se trata de que estén discutiendo continuamente, pero el marido y la mujer deben de saber que hay un momento, el más adecuado, en que tienen que reunirse y reprenderse el uno al otro y decir: esto no es así, esto no puede ser de esta manera, y lo decimos porque lo que estamos defendiendo es nuestro amor y nuestro deber. ¿Y qué pensaban los puritanos sobre el sexo? Pues con lo que se suele decir de los puritanos, uno esperaría que tuvieran una idea terrorífica del sexo, ¿no? Como mínimo, algo parecido a la idea sobre el sexo que tenía Tomás de Aquino o Tertuliano o cualquiera de estos santos padres. No es así. Lutero contrajo matrimonio y experimentó una vida conyugal feliz con una esposa modelo de la que no dejó de pronunciar alabanzas hasta el propio momento de su muerte. Es curioso que Lutero, que tenía una especial querencia por la carta de Pablo a los Gálatas, llamaba a la carta de Pablo a los Gálatas mi Catalina de Bora, es decir, le daba el nombre de su mujer. La carta a los Gálatas le gustaba tanto que era como si fuera su esposa. Es algo enormemente tierno. Calvino señaló, escribiendo un comentario a la primera carta a los Corintios, que el sexo conyugal es una cosa que es pura, honrosa y santa porque es una institución pura de Dios. Lejos de ser la fornicación legalizada de Santo Tomás de Aquino, es puro, honroso, santo y es una institución pura de Dios. Algunos de los comentarios de los puritanos llaman la atención porque parecen un tanto atrevidos. Por ejemplo, William Gotch, haciendo un estudio sobre el libro de los Proverbios, el capítulo 3 y versículos 18 y 19, donde se dice que la esposa es una cierva amada y una graciosa gacela, dice que está muy bien decirlo así, porque las ciervas y las gacelas son las parejas más enamoradas del mundo animal, e incluso se vuelven locas una y otra vez en su corazón y deseo por ellos. La imagen es muy hermosa, dice William Gotch, está muy bien pensado. Las mujeres pueden volverse locas de deseo por sus maridos, está muy bien, es lo que pasa con las ciervas y las gacelas. Y el hecho de que sean ardientes no es un pecado, no es que sean degeneradas, no es que sean unas prostitutas, es que simplemente actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, William Gotch, hablando de las relaciones sexuales, decía que era uno de los actos más apropiados y esenciales dentro del matrimonio. Y remataba diciendo que las parejas casadas debían tener relaciones sexuales con buena voluntad y deleite, voluntaria, dispuesta y alegremente. ¿Y por qué pensaban eso del sexo y no que acababas uniéndote con un ser cuya única finalidad en esta vida era quedarse embarazada y parir? Bueno, tenían una visión bíblica. Por ejemplo, Alexander Nichols, otro de los teólogos puritanos, afirmó
que en el matrimonio no solo te unes a ti mismo con un amigo y un consuelo para comunidad, sino también con un compañero para el placer. El matrimonio es una institución fantástica. Tienes un amigo que te apoya en las situaciones más difíciles, seas un hombre o una mujer. Tienes un consuelo y una comunicación en aquellas ocasiones de la vida que pueden ser especialmente difíciles, y además tienes tu compañero para el placer sexual, que es tu esposo o tu esposa. Como decía William Ames, uno de los deberes del matrimonio era la comunicación mutua de los cuerpos. Es curioso que John Milton, el gran poeta puritano, el autor del Paraíso Perdido, hablando de cómo en Génesis 2:24 se dice que el hombre y la mujer serían una sola carne, dice que efectivamente esa idea del sexo es una idea buena, los ritos del lecho matrimonial es algo bueno, aunque sean sospechosos de contaminación por algunas sectas filosóficas y antiguas religiones, y más tarde por los papistas. Y en este sentido, Milton, escribiendo del Cantar de los Cantares y de la sabiduría de Salomón, añadía: el sapientísimo Salomón, entre sus proverbios más graves, realiza la semblanza de una clase de encanto, en el disfrute de los placeres conyugales, y en el Cantar de los Cantares canta un millar de arrobos entre aquellos que se aman en el más allá del disfrute carnal. Por estos ejemplos y más que podrían ser citados, podemos imaginar con cuánta benevolencia Dios ha realizado una provisión contra la soledad del hombre. La familia es algo maravilloso, el matrimonio es algo excepcional. No lo hubiera podido inventar el ser humano, solo podía salir de las manos de Dios. Y cubre todas y cada una de nuestras necesidades encontrando a la otra persona. Y lo que escribían los teólogos puritanos o los teólogos reformados no era simplemente una elucubración o una filosofía. Cotton Mather, por ejemplo, cuando hablaba de su esposa decía lo siguiente: es una criatura más que digna de amor y un don tan grande del cielo para mí y los míos que el sentimiento que me provoca hace que me disuelva en lágrimas de alegría. Es verdaderamente envidiable que un marido o una esposa pueda decir: mi marido o mi esposa es una criatura más que digna de ser amada y es un regalo tan grande del cielo para mí y para los míos que cuando me pongo a pensarlo me pongo a llorar de alegría. Es lo que verdaderamente expresa una persona que está viviendo en una familia cristiana. Thomas Hooker explicaba cuáles eran los sentimientos que debería de tener un cristiano hacia la mujer a la que ama. Y fíjense en la descripción, porque Thomas Hooker, que podía comentar la Biblia muy bien y que es un gran teólogo, tenía los pies en el suelo. No se dedicaba a pensar en las señales de Mateo 24 y el coronavirus en China o cosas de este tipo, tonterías así. Sabía en lo que estaba viviendo. Y al hablar del matrimonio decía lo siguiente: el hombre cuyo corazón es querido a la mujer que ama, es decir, el hombre que sabe que su mujer le ama, sueña con ella por la noche, la tiene en la mirada y en el entendimiento cuando se despierta, reflexiona sobre ella cuando se sienta a la mesa, camina con ella cuando viaja. Ella reposa en su regazo y su corazón confía en ella, lo que obliga a todo a confesar que la corriente de su amor, como un poderoso torrente, discurre con la plenitud de su caudal y de su fuerza. Es algo verdaderamente hermoso. Cuando un hombre sabe que una mujer lo ama, sueña con ella por la noche, la tiene en la mirada y en el entendimiento cuando se despierta por la mañana, reflexiona sobre ella cuando se está sentando a la mesa y cuando está de viaje lejos de casa, ella está caminando a su lado. Es una descripción hermosísima, parece mentira los teólogos escribiendo cosas así. Supongo que depende de si eres un teólogo bíblico o eres otra cosa muy distinta. Pero la visión de Thomas Hooker es muy clara sobre lo que es la familia.
¿Y qué sucede con esa idea de que la mujer es una carga para el hombre o un mal menor que tenemos que soportar? Porque claro, todavía es peor estar solo y la mujer al menos es un mal menor. Los teólogos reformados contemplaban con espanto la idea de que la mujer es un mal menor y que te casas porque efectivamente es una manera de no estar peor, que es estando soltero, o como decía aquel filósofo griego, cuando le preguntaban ¿debo casarme o debo permanecer soltero?, respondía: hagas lo que hagas, te vas a arrepentir. Esa visión del filósofo griego y de otra mucha gente que se supone que tiene experiencia no era la visión que tenían otros autores. Por ejemplo, Robert Cleaver afirmaba que la esposa era una amiga, que era cercana a la paz del amor con Dios y el mayor contento bajo el sol. La mujer no es un mal menor, no es una carga que hay que soportar, es una amiga y además es lo más cercano que se puede encontrar en la tierra a la paz que nace del amor de Dios y es el mayor contento que podemos tener bajo el sol. Fíjense lo que escribía también Cleaver. Dios mismo llama a la esposa ayuda y no un impedimento o un mal necesario, como algunos dicen insensatamente. Esos dichos y otros semejantes que pretenden desacreditar a las mujeres los vomitan algunos de manera maliciosa e indiscreta, en contra de la mente del Espíritu Santo, que dijo que la mujer fue ordenada como ayuda y no como obstáculo. John Cotton, otro teólogo publicano, escribía: las mujeres son criaturas sin las que no existe una vida agradable para el hombre. Son una especie de blasfemos, por lo tanto, los que las desprecian y denigran y las denominan mal necesario, porque son un bien necesario. Esta es la visión de un hombre de Dios. Sin las mujeres no existe una vida agradable. Hay gente más o menos dotada de ciertos dones que puede vivir otro tipo de vida, el caso del apóstol Pablo, etc. Pero las mujeres son aquellas criaturas sin las que no existe una vida agradable para el hombre. Lo mismo si son nuestras madres o nuestras esposas o nuestras hijas. Y por supuesto son blasfemos aquellos que las desprecian y las denigran y las denominan el mal necesario. No, son el bien necesario, el bien que necesitamos todos los hombres. Y en ese sentido no puede sorprender en absoluto que aunque los autores que venían de la Reforma tuvieran un punto de vista que respetaba la enseñanza bíblica de que el hombre es la cabeza de la mujer, de que la mujer debe someterse al varón, etc. Vamos a hablar de ello mañana. Sin embargo, tenían muy claro lo que esto significaba en las Escrituras. William Secker escribía lo siguiente: Dios creó a Eva como una línea paralela trazada igual a Adán, que no fue formada de la cabeza para reclamar la superioridad, sino del costado para contentarse con la igualdad. Y cuando le preguntaban por la sujeción de las esposas, decía: esa sujeción la tratamos no como esclavitud, sino igual y regia en su orden. Y aunque el hombre sea la cabeza, decía Gotch, sin embargo la mujer es como el corazón, que es la parte más excelente del cuerpo cerca de la cabeza, mucho más excelente que cualquier otro miembro bajo la cabeza, y casi igual a la cabeza en muchos aspectos y tan necesario como la cabeza. Es una forma muy bíblica de ver la familia, la relación con la mujer, el matrimonio o la sexualidad. No hay en ello nada malo, sucio, impuro. Las mujeres no son la puerta del diablo, no son hombres a medio cocer, no son seres cuya justificación es que son el mal necesario. La Biblia señala cómo la familia es una extraordinaria creación de Dios. Lo fue antes de la caída,
lo siguió siendo después de la caída. Incluso a veces yo mismo pienso si no fue todavía más necesaria después de la caída, porque siendo la condición humana mucho más difícil, hombres y mujeres necesitamos a la otra persona a nuestro lado, como una persona que comparta nuestra existencia, que nos acompañe en las tribulaciones, que nos permita ayudarnos los unos a los otros en la dificultad, que nos ayude en la tarea de extender el reino de Dios, que nos permita perpetuar nuestra especie en nuestros hijos, educándolos en el temor de Dios, y que además, en última instancia, como dicen, es también la persona que es compañera del placer en nuestra existencia. Es algo extraordinariamente hermoso, algo que no podría surgir de un proceso evolutivo de las especies animales, algo que no hubiera podido crear ni siquiera el más sabio de los legisladores, aunque sí lo creó el que es el legislador más sabio, que es el propio Dios. A lo largo de la historia, esa institución maravillosa que es la familia y el matrimonio ha sido objeto de enormes ataques, y eso era algo que se vivía en la época de Jesús y Pablo, que siguió viviéndose de mano de teólogos que afirmaban que eran cristianos, pero que lo único que mostraban era su enorme bajeza como hombres obligados a un celibato, que odiaban a las mujeres a las que veían como la causa de sus tentaciones. Es algo infinitamente más hermoso, más sublime, más profundo, más lleno de amor y de luz, lo que encontramos en las Escrituras y lo que pudieron encontrar los teólogos de la Reforma. Y creo que lo vamos a poder ver, al menos en cierta medida, el día de mañana. Muchas gracias.